¿Qué tal? Espero que estés bien. Vamos a trabajar con un test, con un simulador, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este test son 13 reactivos. Vamos a la pregunta número 1. ¿Se incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el sistema de escritura braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permitan su uso? ¿Dónde se van a instalar estos eh, equipos de cómputo? Según la ley general, me voy a ir aquí a artículos, me voy a ir al artículo 13. Dice, el Sistema Nacional de Bibliotecas y Salas de Lectura, entre otros, se incluirán equipos de cómputo de tecnología avanzada. Entonces es en el Sistema Nacional de Bibliotecas y Salas de Lecturas. Este documento te lo voy a dejar para que le pegues una ojeada y lo analices con calma, veas cuántos artículos tiene el documento y lo estudies. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad. Esto es la presencia de una deficiencia, es una discapacidad, no es un problema de aprendizaje ni barrera, simplemente una discapacidad. Y vamos con la pregunta número 3. Estos puntos, que son 14, son 14 acciones que vienen en el artículo 12. Aquí dice acciones. Las siguientes acciones que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, y en el test nos maneja estas 14 acciones. Hay que leerlas con calma y son acciones. Dice estrategias, no son estrategias. Son 14 acciones en el artículo 12 que van desde establecer el sistema educativo nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad. Numeral segundo, impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, del CEN. Numeral 3, establecer mecanismos a fin de que las niñas y niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria. Numeral 4, incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan en la integración educativa de personas con discapacidad. Numeral 5, establecer los programas educativos que se transmiten por televisión donde haya lenguaje de señas. El numeral 6, proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales específicos que le apoyen. Incluir el sistema de escritura de braille y el lenguaje de señas, establecer un programa nacional de becas para ellos, diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o al semilingüe el desarrollo y uso de la lengua, impulsar programas. Esto es muy importante, estas acciones establecidas en la Ley General para la Inclusión de las Personas, que lo conozcan quienes son maestro de educación especial. Todos lo debemos de conocer, pero les sirve mucho el conocimiento de estas acciones a los maestros de educación especial. La pregunta número 4. ¿Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tenga el propósito? Aquí hay una distinción. ¿Qué se referiría? Ya esa palabra me dice que es una discriminación por motivo de discapacidad o múltiple. Aquí va a ser por motivos con efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce, ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos. Muy bien. El documento está correcta. El documento, la ley, te la voy a dejar como te lo comenté en la descripción de abajo. Este test también te lo voy a dejar para que lo realices tú de manera autónoma. Solamente, ya sabes, te pido que lo compartas. Entre más gente compartas este tipo de ejercicios, más nos beneficiamos en el aprendizaje, en la preparación para el examen y en conocimientos generales. La pregunta 5 de 13 dice: las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y las comunidades y otros servicios e instalaciones abiertos de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Es accesibilidad o infraestructura. Me voy a ir por accesibilidad. Ese también me tocó leerlo en la ley general. Seguimos. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio. Aquí esto está de más en el reactivo, una disculpa. El goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás. Aquí se refiere
a los ajustes razonables. Ajustes razonables pueden buscarlo aquí en Google o buscarlo en la ley general que hace referencia a las modificaciones y adaptaciones necesarias. Bueno, entonces hace referencia a la pregunta, este reactivo a los ajustes razonables. Vamos a dar la pregunta 7. Tendrá como objeto la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende entre otras dificultades severas de aprendizaje. Aquí hace referencia a nuestros maestros de educación especial. Seguimos. Léanla ustedes completa para no quitarles mucho tiempo, estudienlas. Su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo primero de la Constitución. Si no vamos a la ley general, nos vamos al artículo primero. Su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo, ¿qué cosa? El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos, la ley general. Esta ley general para la inclusión de personas con discapacidad se basa en el artículo primero de la Constitución Política. Bueno, vamos a la pregunta número 9. La diferencia entre educación especial y educación inclusiva. La diferencia, vamos a verla, está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Aquí ya me dice que es esto, porque la educación especial atiende esto, atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social, incluyente y con perspectiva de género, la inclusiva la educación que propicia la integración. Ahí está la palabra clave. Tipos de discapacidad. También en el documento lo hallamos y creo que son física, mental, intelectual y sensorial. Seguimos. La Secretaría de Educación Pública, pregunta número 11. Te voy a pedir, te reitero, comparte esto, ve al canal, suscríbete y sigue aprendiendo de estos simuladores. Te deseo éxito mañana, pasado mañana que apliques tu examen. Promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación de planteles, centros educativos, guarderías o de personal docente en el sistema educativo. Para tales efectos realizará las siguientes acciones: impulsar la inclusión de las personas con discapacidad, estructurar el sistema educativo ya está estructurado, impulsar la universalidad de la educación, los programas de inclusión, esto tampoco lo hace la SEP, la universalidad, implementar ejes centrales para el desarrollo de todas las capacidades del ser humano aplicado a la inclusión del alumnado en la nueva escuela mexicana. Puede ser uno de estos dos. Voy a ir por el de arriba, desarrollando y aplicando normas y reglamentos. ¿Por qué no me voy por este de la nueva escuela mexicana? Porque la ley está publicada desde el 2018 con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que no estaba la nueva escuela mexicana. Entonces descarta esto. Y nos vamos con esa. Le damos siguiente. Vamos a ver los tipos de discriminación: física, intelectual, mental o sensorial. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultados alteraciones en el control del movimiento. Vamos aquí con la física. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta activa de la persona, y que la interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y afectiva en la sociedad en igual de condiciones con los demás. Creo que es la mental. Es la deficiencia estructural, aquí no tiene problemas con la visión, el tacto, el olfato y el gusto, son los sentidos. Y la intelectual es la alteración en el sistema neuronal de una persona. Vamos a ver si estamos en lo correcto. No, hay un error, una confusión entre intelectual y mental, ahí para que la revisen ustedes con calma. Y seguimos. Es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Fíjate, es una lengua nacional, la lengua de señas mexicana. Correcto. Y con esto creo que hemos concluido con una falla y 12 aciertos. Te deseo éxito, sigue estudiando, sigue preparándote. Estamos a la orden, profesor Manuel Verdugo. Tuvimos un 92%. Nos vamos y salimos de esta grabación agradeciéndole siempre su atención.